Juan se despertaba cada mañana sintiendo el peso de 1000 inviernos sobre sus hombros, una carga invisible pero aplastante que parecía adherirse a su piel como el polvo denso de un camino que nunca terminaba. La alarma de su viejo reloj no era un simple sonido cotidiano para él, representaba el disparo de salida de una carrera agotadora que ya sabía perdida incluso antes de dar el primer paso fuera de la cama. Trabajaba 12, 14 horas diarias, entregando hasta la última gota de su preciada energía vital a un sistema que parecía devorarlo sin ofrecer nada a cambio, más allá de la supervivencia más básica y precaria. A pesar de su esfuerzo titánico y de su voluntad inquebrantable, su cuenta bancaria seguía siendo un desierto árido de números rojos, y sus sueños de libertad no eran más que susurros lejanos, casi inaudibles en medio del ruido constante de la escasez y el agotamiento crónico. Era como si Juan corriera sobre una cinta de gimnasio averiada en una habitación completamente oscura. Mucho sudor, mucho dolor y una fatiga que calaba hasta lo más profundo de sus huesos, pero siempre terminaba exactamente en el mismo lugar de frustración. Sentía que una fuerza invisible, una entidad silenciosa y sombría que habitaba en los rincones más recónditos de su propia mente, saboteaba cada uno de sus intentos de éxito justo cuando la meta parecía estar al alcance de su mano. Lo que Juan no comprendía en aquel entonces era que no estaba actuando como el arquitecto de sus propias decisiones, sino como el ejecutor involuntario de un código informático extremadamente antiguo y defectuoso. Su cerebro, esa máquina biológica de una complejidad asombrosa, estaba ejecutando un software que él nunca solicitó, que nunca eligió conscientemente y que, ciertamente, nunca escribió de puño y letra. Era lo que los expertos denominan el guión heredado. Se trataba de una amalgama densa de miedos ajenos, limitaciones familiares transmitidas de generación en generación y frases de escasez escuchadas durante la tierna infancia que ahora, en su vida adulta, dictaban el 95% de sus acciones diarias. Mientras su mente consciente, esa pequeña parte que apenas rasca la superficie de la realidad, gritaba desesperadamente por abundancia y prosperidad, su subconsciente seguía fielmente las instrucciones de un pasado que no le pertenecía en absoluto. Juan vivía atrapado en una simulación de pobreza programada por su entorno social, actuando como un simple personaje secundario en su propia historia de vida. Una tarde de otoño, mientras la lluvia golpeaba con una rítmica y melancólica tristeza el cristal de su oficina ya vacía, algo en el interior de Juan se quebró de manera definitiva. Se detuvo en seco, soltando el bolígrafo que sostenía con los dedos entumecidos por el frío, y por primera vez en muchos años no buscó un culpable externo en la economía global, en su jefe exigente o en la mala suerte. Se miró fijamente en el reflejo oscuro de la pantalla de su ordenador y se cuestionó con una honestidad brutal por qué siempre regresaba al mismo punto de fracaso. Fue el momento sagrado de la interrupción del patrón, esa pausa eléctrica donde el sistema automático de la mente se detiene y la conciencia verdadera despierta finalmente de su largo letargo. En ese silencio, Juan introdujo la idea revolucionaria de que podía anular manualmente su programación interna mientras estaba completamente despierto, sin necesidad de esperar a que el destino decidiera por él. Buscando desesperadamente una salida a ese laberinto mental, Juan se sumergió en el estudio de los datos de neuroplasticidad más recientes, específicamente los descubrimientos realizados en el año 2026 que habían transformado para siempre nuestra comprensión de la psique humana. Los informes científicos eran contundentes y explicaban con claridad el vacío de las afirmaciones positivas tradicionales. Esas frases que Juan repetía con fe frente al espejo cada mañana eran prácticamente inútiles porque no lograban penetrar en las estructuras profundas del cerebro. La ciencia demostraba que el factor crítico, ese guardián implacable de la mente consciente, detectaba inmediatamente la inconsistencia entre su realidad actual de escasez y la palabra de abundancia, rechazando el mensaje de inmediato como si fuera un virus. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Fue así como Juan dio con el Neural Loophole o atajo neuronal. Descubrió que la visualización lúcida era la herramienta quirúrgica definitiva para eludir al guardián de la mente y acceder a la raíz del problema.
No era un simple ensueño pasivo, sino una técnica activa para hackear su propia biología y reescribir su destino desde las sombras. Sin embargo, antes de intentar instalar la nueva versión de su vida, Juan se dio cuenta de una verdad escalofriante que lo dejó paralizado por un instante. Para abrazar la abundancia absoluta, debía desmantelar violentamente, pieza por pieza, la identidad de hombre sacrificado y pobre que había construido con tanto esfuerzo durante toda su vida. El proceso de borrado de su antiguo yo estaba a punto de comenzar en la oscuridad de su psique, y el miedo a desaparecer por completo era la última barrera aterradora entre él y su verdadera libertad. Sabía que al cruzar ese umbral, el Juan que todos conocían dejaría de existir para dar paso a algo completamente nuevo y desconocido. Juan se sentó en el silencio de su habitación, pero esta vez no buscaba escapar de la realidad, sino rediseñarla desde sus cimientos más invisibles. Sabía que para que el atajo neuronal funcionara, debía descender a las profundidades donde el tiempo se dilata y la lógica se desvanece. Comenzó a respirar de forma rítmica, sintiendo cómo el pulso de su corazón se sincronizaba con una frecuencia mucho más lenta y pesada. Sus párpados pesaban como si estuvieran hechos de plomo, pero su mente bullía con una claridad inusitada. Estaba cruzando el puente hacia el estado alfa-teta, esa zona crepuscular de la conciencia donde la vigilia y el sueño se entrelazan en un abrazo eléctrico y vibrante. En este punto exacto, la barrera del guardián consciente se volvía porosa, permitiéndole filtrar nuevas verdades en el tejido mismo de su ser. No era una simple técnica de relajación, era una infiltración táctica en el centro de mando de su propia existencia biológica. En ese vacío fértil y oscuro, Juan no se limitó a visualizar una imagen plana de éxito. Empezó a construir una arquitectura sensorial tan densa que podía casi tocarla con la punta de los dedos. No imaginaba el dinero como un concepto abstracto de números, sino que sentía el peso específico de los fajos de billetes en sus manos, percibiendo la textura rugosa del papel moneda y ese aroma metálico y distintivo que desprende la abundancia física cuando se acumula con orden. Diseñó el entorno de su nueva vida con una precisión de cirujano. El suave clic de la puerta de una oficina moderna, el brillo del sol reflejándose en una mesa de madera maciza, y la sensación térmica del aire acondicionado acariciando su rostro. Cada detalle era un ladrillo sólido en su nueva realidad. Para su cerebro, que no logra distinguir entre un evento vívidamente imaginado y uno real, la simulación estaba dejando de ser una fantasía para convertirse en una verdad biológica objetiva y palpable. La diferencia era abismal respecto a sus intentos anteriores. Juan no estaba soñando despierto de manera pasiva. Estaba ejecutando una simulación neuronal multisensorial de alta fidelidad. El atajo neuronal permitía que su mente percibiera los estímulos como si estuvieran ocurriendo en el presente eterno de su biología. Juan se aseguró de no ser un mero espectador de su propia película, sino el protagonista absoluto de la escena. Utilizó la técnica del anclaje en primera persona, habitando su cuerpo futuro con una intensidad febril. Él no veía a un Juan exitoso desde la distancia. Él era ese Juan, mirando a través de sus propios ojos, sintiendo la expansión de sus pulmones al respirar con la confianza absoluta de quien ya no teme al mañana. Integró una carga emocional masiva, un sentimiento de gratitud tan potente que actuaba como el pegamento químico necesario para soldar sus neuronas en nuevas configuraciones permanentes. Sentía un calor ascendente por su columna vertebral, una señal de que su sistema nervioso estaba aceptando la nueva programación como una orden ejecutiva irrevocable. El placer de la meta alcanzada se filtraba en cada una de sus células, reemplazando el viejo cortisol del estrés por la dopamina purificada de la conquista. Sin embargo, el guión heredado, ese antiguo inquilino de su mente, no se rendiría sin una batalla encarnizada. De repente, una ráfaga de frío gélido pareció recorrer su espacio mental. Su antiguo yo, esa identidad de escasez y sacrificio que lo había mantenido en la mediocridad durante décadas, lanzó un contraataque desesperado. Juan sintió una presión opresiva en el pecho y un sudor frío brotó de sus sienes de forma repentina. Voces internas, ecos distorsionados de su pasado, empezaron a gritarle que todo era una mentira peligrosa, que él era un impostor y que la pobreza era su único destino seguro.
Fue una fase de resistencia física y mental violenta, un choque de trenes en su subconsciente. Sus músculos se tensaron y el miedo, un miedo primario y visceral, intentó arrancarlo violentamente del estado teta. Era la fricción necesaria entre lo que había sido y lo que estaban haciendo. Un terremoto psíquico donde las placas tectónicas de su personalidad chocaban con una fuerza destructora que amenazaba con desorientarlo en la oscuridad. En medio de ese caos interno, manteniendo la respiración a pesar del pánico latente, Juan logró identificar el nudo de su miseria. No era la falta de oportunidades externas ni la mala suerte, era una creencia raíz, enterrada bajo capas de trauma silencioso y condicionamiento familiar. El convencimiento absoluto de que la abundancia lo separaría de sus seres queridos, que ser próspero significaba ser un traidor a su origen. Esa idea era el ancla invisible que lo mantenía hundido en el lodo del fracaso. Al reconocerla con lucidez, Juan sintió cómo la estructura de su antigua realidad empezaba a temblar definitivamente. Ya no era una duda vaga, sino un objetivo localizado para el borrado total de su memoria celular. Se preparó para el golpe final de reescritura, sintiendo que su mente era una ciudad antigua, a punto de ser demolida para construir sobre sus cenizas un imperio de prosperidad sin límites, mientras el suelo de su conciencia vibraba con la inminente caída de su mundo. Para sellar este nuevo guión en las fibras más íntimas de su ser, Juan se entregó con devoción absoluta al protocolo de implementación de 48 horas, un umbral crítico de reescritura intensiva, donde las compuertas de su subconsciente permanecieron abiertas de par en par. Durante las 2 noches siguientes, utilizó con precisión de cirujano las ventanas sagradas de tiempo justo antes de ser engullido por el sueño profundo y los minutos inmediatamente posteriores al despertar. En esos instantes, conocidos científicamente como los estados hipnagógico e hipnopómpico, la mente crítica duerme, permitiendo que el alma sea moldeable como arcilla fresca bajo una lluvia tibia. En la penumbra protectora de su habitación, mientras el mundo exterior se desvanecía en un silencio sepulcral, él regresaba a su arquitectura sensorial. No permitió que ni un solo rastro de escepticismo cruzara la frontera de su conciencia. Se dormía sintiendo el tacto rugoso del cuero de su nuevo sillón y el aroma embriagador a café recién molido en su propio despacho, asegurándose de que la última instrucción que recibiera su cerebro antes de la oscuridad fuera una orden de victoria absoluta y prosperidad sin límites. Al alcanzar la marca de las primeras 24 horas, la resistencia interna que antes se manifestaba como un nudo gélido en su garganta comenzó a disolverse como sal fina en agua hirviendo. El clímax de su transformación personal no ocurrió con un estallido estrepitoso, sino con una profunda y silenciosa exhalación del alma que pareció reordenar cada uno de sus átomos. Juan experimentó físicamente lo que la neurociencia de 2026 describe como un cambio epigenético consciente. El momento exacto en que la señal química de sus emociones elevadas comenzó a alterar la expresión misma de sus genes. Su cuerpo, que durante décadas había funcionado como una fábrica de cortisol y ansiedad, empezó a producir la química regeneradora de la serenidad y el poder expansivo. Ya no estaba simplemente intentando visualizarse como un hombre exitoso. Su biología entera ya no reconocía la posibilidad de la carencia. La frecuencia vibratoria de la prosperidad se había instalado en su médula espinal como una corriente eléctrica constante. Sintió una expansión cálida en el pecho, una certeza tan sólida que cualquier rastro de su antiguo yo se sentía ahora como el recuerdo borroso de un extraño que ya no habitaba su piel. Su estructura genética estaba siendo reentrenada para esperar el éxito como algo tan natural y necesario como el oxígeno que llenaba sus pulmones con cada respiración profunda. La práctica constante durante esas 48 horas de inmersión total solidificó su nueva personalidad, convirtiendo lo que inicialmente fue un esfuerzo hercúleo en un rasgo biológico permanente y automático. Y entonces, como si un velo se levantara, el tejido de la realidad física empezó a rasgarse para revelar nuevas y asombrosas posibilidades. Las sincronicidades externas no tardaron en manifestarse, validando cada segundo de su cambio interno. A la mañana siguiente del segundo día, Juan recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente que no lo contactaba desde hacía años,
ofreciéndole un proyecto que superaba con creces cualquier cifra económica que hubiera ganado antes. Poco después, un encuentro fortuito en una cafetería lo puso frente a un inversor que buscaba exactamente la visión audaz que Juan acababa de perfeccionar en su mente. No eran meras casualidades, eran las respuestas de un universo cuántico que finalmente reconocía la nueva señal coherente que Juan estaba emitiendo desde su propio núcleo celular. El mundo exterior se estaba reorganizando febrilmente para coincidir con el guión que él había reescrito con determinación inquebrantable, fe ciega y una técnica de visualización quirúrgica. La resolución de su conflicto fue total y profundamente satisfactoria. Juan ya no era el hombre que luchaba inútilmente contra una corriente invisible, agotando sus fuerzas contra los fantasmas de su pasado. Ahora caminaba por las calles con una postura radicalmente diferente y una mirada que dictaba su propia realidad con cada paso firme. Se había convertido en el arquitecto consciente de su abundancia, alineado milimétricamente con su nueva frecuencia de éxito y plenitud. La vieja identidad de escasez había sido borrada por completo, dejando espacio para logros tangibles y una felicidad genuina que irradiaba desde su interior. Al final del camino, Juan entendió que el verdadero poder nunca residió en las circunstancias externas, sino en el valor sagrado de desmantelar la mentira interna para dejar brillar la verdad. Ahora, este protocolo de transformación está en manos de quienes observan su historia. Se extiende una invitación dramática a cada espectador para que inicie hoy mismo su propio viaje de 48 horas, baje al estado teta y desafíe sus límites autoimpuestos. Es el momento de documentar cada cambio y cada pequeña victoria en los comentarios de la comunidad, demostrando que la realidad es una elección biográfica que todos tenemos el poder de tomar en este preciso instante.